Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar. El tema es la corporeidad, la corporalidad y la corpósfera. Bueno, eh, ¿qué entendemos por corporeidad? Es esta relación que yo voy a tener con los otros, con la cultura, con el cuerpo del otro en relación a lo que yo siento, pienso, actúo, todo esto que ya está habitando en mí, pero en relación con lo social, en relación con el afuera. Es por eso que es muy importante mirar que este concepto de corporeidad está en relación con alguien, con un otro que me hace también de espejo, que me ayuda a mirarme. Y es por eso que se dice que el cuerpo se adapta a todas las formas simbólicas que le asigna la cultura en la que se desarrolla y adquiere significados en función de los contextos sociales en los que se inserta. Es decir, tenemos el cuerpo que la cultura nos ha configurado. En esta relación, corporeidad, la corporeidad tiene un aspecto muy importante, dado que, por ejemplo, si dentro de mi cultura las mujeres tienen el mandato de llevar el cabello largo y de vestirse de cierta manera o de mostrarse de cierta manera en esa relación con el otro, si yo no cumplo esos patrones, pues obviamente que se va a ver afectado también mi autoestima y todo esto que conocemos a partir de las exigencias que cada vez la cultura y la sociedad nos imponen, principalmente en clave de género, ¿no? Hay muchas de estas violencias de género se manifiestan en esas exigencias culturales dadas por lo social. Ahora me gustaría aquí compartirles un poco de la fotografía que está ahí. Es una obra que se llama Te daré una buena noticia cada vez que respires. Y esta coreografía es de Dinah Asber, es una canadiense que trabaja con las subjetividades femeninas, poniendo en diálogo y sobre todo cuestionando esos impositivos culturales. Bueno, vamos a revisar que para hablar de la corporeidad necesitamos hablar de tres elementos que son básicos para el entendimiento de la corporeidad y que son el esquema corporal, la imagen corporal y por ende la postura corporal. ¿Qué entendemos por esquema corporal? Bueno, el esquema corporal, ay, disculpen, el esquema corporal se elabora a partir de la experiencia corporal, es decir, a partir de que tengo una conciencia de una cartografía que vivo desde mi propio cuerpo. Es decir, esta categoría se encuentra anclada a la estructura anatomofisiológica y tiene una capacidad de modificar en función de que puedo modificar también mi imagen corporal y por supuesto mi postura corporal. Las estamos viendo por separado, pero en realidad estas categorías están totalmente articuladas y se relacionan, están totalmente en diálogo. Entonces, entendemos que el esquema corporal es este cuerpo situado en este espacio y podemos compartir esquema corporal. Por ejemplo, yo, Mayra, mujer, latina, mexicana, con cierta edad, con ciertas categorías físicas, características físicas, perdón, puedo compartir un esquema corporal con otra mujer, también latina, de la misma edad, del mismo género, que compartimos a lo mejor ciertas estructuras y esquema corporal. Caso contrario, la imagen corporal, que la imagen corporal es completamente una percepción individual, ¿sí? Es una parte muy interna, casi casi como la huella dactilar. Esa corresponde únicamente a la persona y tiene también que ver con toda la historia de vida, con todo lo que esa persona le ha tocado vivir desde que llegó al planeta Tierra, desde que estaba en la vida intrauterina. Entonces, la imagen corporal tiene que ver, por supuesto, con la propiedad de cada sujeto, ¿sí? Y está ligada, como ya dije, al sujeto y a su historia personal. Y es totalmente inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Que la imagen corporal no llega a nombrar, no se puede poner en palabras porque tiene un lenguaje
más arcaico, es decir, está en un lenguaje de lo simbólico, de lo inconsciente, de lo que no alcanzo a nombrar, porque si no ya sería preconsciente o consciente, ¿sí? Entonces es totalmente inconsciente y es la síntesis viviente de las experiencias emocionales. ¿A qué me refiero? Cuando estoy en lo cotidiano, estoy viviendo emociones, realmente, todo el tiempo estoy en emoción, ¿no? Es decir, eh, me sorprendo, me alegro, esas emociones están realmente en esa imagen corporal, ¿sí? La imagen corporal es la síntesis de todo eso que yo puedo experimentar desde esa experiencia corporal. Ahora bien, la postura corporal, a diferencia de las anteriores, que son un poco dinámicas, ¿sí? Es decir, la imagen corporal que yo tengo de mí hace 15 años no es la misma que tengo hoy día, ¿sí? Eso va cambiando con el tiempo. Pero la postura corporal es un poco más rígida, en el sentido de que puede definirse la postura corporal como la síntesis de la vivencia y la percepción del esquema y de la imagen corporal. Entonces, es el resultado de la experiencia de ambas y es visible, es observable. Aquí es muy importante entender que la postura corporal es el sello y casi que me puede dar como una radiografía de lo que la persona es, ¿sí? De su historia. Si yo aprendo a leer cuerpos, puedo observar incluso cómo una postura corporal ya me está dando pues, todo un panorama, ¿sí? Y puedo observar entonces si la postura corporal es hacia adentro o si está muy hacia afuera, si es muy extrovertida, ¿no? Si es incluso ocupa más espacio vital del que podría ocupar o si por el contrario, ¿no? Está más hacia adentro. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de todo esto desde esta categoría de la corporeidad? Porque entendemos entonces que el mundo emocional, el campo de las emociones, tienen un impacto directo en mi corporeidad con relación a lo que está sucediendo en el contexto actual, lo que está pasando en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo político, incluida mi esfera de cómo me siento, cómo percibo, y cómo voy interpretando eso en relación con el afuera, con el otro, ¿sí? Entonces es bien importante atender en estos contextos de pandemia qué emociones he experimentado, ¿sí? Y cuáles han sido con más frecuencia, cuáles han estado más presentes, porque en la medida que yo sea consciente de este campo emocional, voy a poder entender qué está pasando a nivel de mi corporeidad. Y aquí, yo sé que suena muy rimbombante la dimensión ontológica de la corporeidad, pero es muy sencillo y lo voy a explicar a continuación. Voy a intentar describir estos conceptos de una manera un poco más práctica utilizando este globo y de una manera metafórica, ¿no? No es que sea algo literal, no lo tomen como una descripción teórica literal, ¿no? Estoy haciendo una metáfora de estos conceptos y utilizo el globo como este cuerpo vivido, este cuerpo que más allá de conocer, es decir, ya es, esa vivencia es desde eso que yo, valga la redundancia, que yo vivo. Entendiendo que un cuerpo es siempre un cuerpo para sí y un cuerpo para otro, y parte de su construcción se da en ese encuentro. Entonces, intento ilustrar cómo es que pasamos al cuerpo percibido cuando en ese diálogo tónico yo me empiezo a llenar, el aire sería el otro, y el que contiene es el cuerpo vivido. Voy a intentar, de esta manera, si no hubiese este cuerpo, no podría yo introducir el aire, y de la misma manera, si el aire no entrase, este cuerpo no se llenaría, ¿no? Entonces, digamos, de esta manera estamos vacíos hasta que establecemos un diálogo o un encuentro con otro, es que empezamos a llenarnos. Y una vez que estamos en ese encuentro, es ese encuentro de ambas lo que me da como resultado el cuerpo interpretado.
Estas tres maneras de estar en el mundo son lo que Lacan explica, desde que puede ser desde lo real, desde el imaginario o desde lo simbólico. Es importante también mencionar que el cuerpo vivido tiene una particularidad, forma de vivirse, es decir, el dolor, ¿no? La forma en la que yo siento el dolor, a lo mejor es muy diferente de cómo otra persona pueda sentir el dolor. Pero eso no lo podemos equiparar porque es muy particular, es decir, cada quien se duele de manera diferente y esa es la experiencia del cuerpo vivido. Con relación al cuerpo percibido, vamos a mirar cómo la percepción nos lleva a la acción. Es decir, eh, hay, un, hay quien percibe y hay quien está siendo percibido. Volviendo al globo, hay quien está llenando de aire y hay quien se está dejando llenar y viceversa. Es eso que se está llenando está dando sentido también a quien está integrando. Eh, pero es a partir de la percepción, ¿no? Y vamos a poner aquí esto que nos menciona un autor, que es Merleau-Ponty, y nos dice que la percepción, en tanto que articula, contempla el cuerpo en toda su estructuración, incluida la palabra, pues aunque ésta no se encuentre presente de forma directa en la percepción debido a que ella pertenece al cuerpo interpretado, no cabe duda que se percibe a partir de lo que ya se sabe, cosa en la que la palabra ha estado presente y tras así el cuerpo. Entonces, la parte más fundamental es cómo vamos a percibir, quién percibe, quién está siendo percibido y viceversa. Es un juego doble. Y vamos a la última, que sería la parte del cuerpo interpretado. Y aquí esta condición apela siempre a una condición humana, ¿no? De querer significarlo todo, o al menos dotar de sentido, es decir, darle ese simbolismo que alude a la interpretación que el otro hace de mi cuerpo, que a la vez condiciona mi propia interpretación, tanto de mí mismo como del cuerpo del otro. De esta manera, yo soy en la medida que soy para alguien. De lo contrario, si no llego a ese encuentro de la percepción y de la interpretación, estaría vacía, ¿no? Entonces, es a partir que yo permito esa relación, ese llenarme y nutrirme del otro y viceversa, dejar que el otro entre en mí, por así decirlo, es que puedo hacer mundo, ¿sí? Puedo estar en el mundo y ser mundo. De esta manera, el propio cuerpo es la posibilidad de ser sujeto y también de la propia cultura. Entonces, encontramos que en este esquema aparecen todas las categorías que hemos revisado, ¿sí? Y que son estas categorías, como podemos entender el cuerpo como esa categoría amplia donde la categoría sujeto, la categoría experiencia y la categoría cultura van a conformar esa estructura anatomofisiológica en función de lo real, lo imaginario, lo simbólico, pero también del esquema de la imagen y la postura corporal, que a su vez está reflejada en un cuerpo vivido, en un cuerpo percibido y en un cuerpo interpretado. Es así como el sujeto es un ser indivisible de la cultura y la cultura a su vez es algo que está dotado ya para configurar sujetos. Entonces nos damos cuenta cómo la experiencia es una categoría súper importante y aquí hago énfasis en esta experiencia desde la vida cotidiana y sobre todo cómo esta vida cotidiana va a dotar de significados y de significaciones en esto que vamos a llamar corporeidad. Entonces, ¿por qué es importante entender la corporeidad? Pues, como nos dice Merleau-Ponty,
Nuestros cuerpos no son solo el lugar desde el cual llegamos a experimentar el mundo, sino que es a través de ellos que llegamos a ser vistos en el mundo. Insisto, ¿no? Es en mi relación con el otro, con ese encuentro, en esa interpretación, que yo puedo llegar a ser bueno. De lo contrario, estaría vacía. La experiencia sensorial emocional que vivimos desde y en el cuerpo influye necesariamente en nuestro estado mental y por tanto en nuestra comprensión y construcción de la propia identidad. Es decir, es un intercambio doble, tanto lo que yo recibo como lo que yo doy. Y también lo que yo recibo puede configurar qué tanto por ejemplo, en el caso de lo que yo hablaba hace rato, si estoy configurada en una cultura donde las mujeres tienen que tener ciertas medidas, cierto tipo de estructura física, a lo mejor eso va a impactar en mi autoestima y por supuesto en cómo voy a vivir mi corporalidad. Vámonos a la corporalidad, porque este es otro concepto súper importante. La corporalidad tiene relación con todas aquellas experiencias, percibidas o no, en forma consciente, que emergen del mundo emocional y mental de la persona y se manifiestan en el estado anímico del cuerpo sentido en lo cotidiano. La corporalidad es totalmente subjetiva, es algo muy personal. Insisto, la corporalidad tiene que ver con la forma particular en la que yo voy a percibir el mundo, en la forma particular en la que yo me duelo, en la que yo me vivencio y también es cómo a partir de esas experiencias voy dialogando con la otredad. Es un estado muy personal, ya lo decía yo, y es el aspecto más interno, ¿no? de nuestro ser, es como la parte más interna y es importante mirar cómo es en la corporalidad donde se da la sanación. Por ejemplo, cuando yo trabajo la terapia, la hago en función de no de la corporalidad, sino de la corporalidad, de esos significados y significantes que están en el cuerpo, en esos cuerpos que ya vimos, tanto percibido como interpretado, pero que significan y que tienen una marca personal, por así decirlo, que han dejado una huella. Si yo vuelvo al concepto anterior, sería qué puntos me han enmarcado y que han dejado un momento de huella, de marca, y es ahí donde está la sabiduría o la sanidad. ¿Sí? Entonces, la corporalidad son estos estados de energía en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene una experiencia única e irrepetible, ¿sí? Son esos caminos internos a través de los cuales nuestro cuerpo se libera cuando lo escuchamos internamente. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hace rato yo les ponía esta imagen de cómo hemos estado, qué emociones hemos experimentado, cómo las hemos vivenciado. Puede ser que todos hayamos sentido ansiedad, pero la forma en que yo siento ansiedad es muy diferente a la forma en la que a lo mejor la siente Vicky, la siente Nog, la siente Abraham. Es decir, cada quien va a tener una perspectiva muy única y personalísima de ese camino interno a través del cual el cuerpo va a intentar liberar con esa escucha desde la corporalidad. Bueno, entonces, decimos que la corporalidad es la integralidad del ser desde el interior. Solo podemos estar auténticamente presentes cuando estamos firmemente agarrados de nuestro interior, cuando sentimos nuestro cuerpo desde dentro. La conciencia corporal nos mantiene presentes. Es decir, cuando yo voy a indagar a mi cuerpo interno, no a lo que dicen los demás, no a lo que está pasando afuera, ¿sí? Sino a lo que yo, Mayra, siento, es cuando empiezo a encontrar una verdad desde esa sabiduría al aprender a escuchar mi propia corporalidad.
Luego entonces entendemos que el concepto de corporeidad es esta construcción social del cuerpo en relación indivisible con un otro. Y la corporalidad es la construcción subjetiva de esa, de esa construcción social. Es cómo yo lo voy a entender de una manera muy particular y única. Bueno, vamos al último concepto, que es la corpósfera, y aquí no me quiero detener mucho porque es un concepto también bastante amplio que tiene como base la semiótica, y les voy a hablar rapidísimo del concepto de semiótica. Obviamente es un concepto bastante amplio, pero la semiótica parte de que todo es signo, ¿sí? Todo significa y todo tiene un significado. Y es una ciencia que va a permitirnos analizar e interpretar, y que busca entender la complejidad de los diferentes tipos de signos, estudiarlos, reinterpretarlos, organizarlos, desdoblarlos. Es decir, va a buscar entrar a esa vía inconsciente, que es el lenguaje simbólico, y va a intentar, desde la metáfora o desde este pensamiento abductivo, que es la esfera de lo simbólico, ¿sí? Entonces, no me quiero detener mucho en eso porque esto lo vamos a revisar con más calma el día 13. Entonces, la corpósfera, según como la define Finol, es el cuerpo, es esa primera forma de semiotización del mundo. O sea, Finol nos dice, ya el cuerpo en sí constituye un proceso de semiotización. El cuerpo está siempre significando, ¿no? Si yo me paro frente a ustedes y sin decir una sola palabra hago esto, esta sola postura ya da un signo, ¿sí? ¿Sí? Y ese signo se puede leer, es decir, ya el cuerpo en sí y el cuerpo para sí va marcando territorios semióticos de lo que el cuerpo nos va, nos va brindando, ¿sí? Entonces, eh, bueno, y aquí recuperamos entonces el concepto del cuerpo en sí, que va hacia el cuerpo para sí. Entonces, estos territorios semióticos van a significar de acuerdo a las diferentes partes del cuerpo. No es lo mismo citar, por ejemplo, la yema de los dedos, a citar la boca, o a citar otras partes del cuerpo que están más cargadas hacia la parte erótica, por decirlo de alguna manera. Entonces nos damos cuenta que la corpósfera sí tiene una relación muy cercana, por ejemplo, a cómo se está entendiendo el cuerpo desde lo simbólico. Entonces, vamos a revisar también el ejemplo, que me parece que es más ilustrador para revisar con más calma el día 3 este tema. Y aquí, en este ejemplo del afiche de la película El niño con el pijama de rayas, vamos a mirar cómo la imagen en sí ya nos está dando información, ¿sí? Hay dos niños que se están mirando, que tienen la misma postura corporal, pero en un esquema corporal miramos que uno tiene cabello y otro no, uno tiene uniforme y el otro no, uno tiene balón y el otro no, uno está afuera de la reja y otro está adentro de la reja. Y vamos viendo cómo, por ejemplo, la reja, esta malla de púas, marca un límite, pone una frontera. Y al poner una frontera nos está dando un índice, ¿no? Desde este punto de vista semiótico, nos está diciendo que hay alguien que está dentro y hay alguien que está fuera. Esta imagen no tendría la misma fuerza si quitamos la malla. Si se quitase esa malla de púas, perdería sentido esta relación de los niños mirándose. Se están mirando a los ojos. Y es bien importante ver cómo el uso del esquema corporal, de la imagen corporal, de la postura corporal, se relaciona aquí con esto que hemos revisado anteriormente, que sería el cuerpo vivido, el cuerpo percibido y el cuerpo interpretado. Voy a dejarlo hasta aquí
para poder revisarlo con más calma el día 3. Y por último, pues pedirles si tienen notas para que las compartan en la sesión de Zoom. Muchísimas gracias, nos seguimos mirando.